Pues estamos aquí con Alejandra Errandonea, que ha estado ahora en Camerún en un proyecto conjunto de Recover con la Universidad Autónoma de Madrid. Alejandra es estudiante de psicología y bueno, ha estado por primera vez en un programa de este estilo, ¿no? Sí. Entonces cuéntanos un poco cómo has entrado en el programa, cómo pasó. Pues fue todo, bueno, todo empezó con un correo desde la universidad, en mi correo de estudiante. ¿Un anuncio? Sí, como pues programa de movilidad de tal. Y nada, me metí y vi que pues parecía como demasiado bueno como para que fueran de estas cosas que te pueden pasar por, bueno, a ver, tenías que presentar un trabajo, tenías que también decir tu motivación para ir, y yo realmente no tenía el sueño, por así decirlo, de siempre. Entonces era como, bueno, pues podría estar interesante ahora que me lo comentas, pero realmente Sí. no fui buscándolo, como que me llegó. Sí, y había distintos proyectos, ¿verdad? Sí. O sea, la universidad presentaba varios proyectos de varias ONGs y tenías tú que elegir lo que más te gustaba. Sí, también un poco se exigía un perfil, porque tenías que tener en algunos casos ciertos conocimientos, pues a lo mejor sanitarios, o si era con niños, pues también te pedían pues a lo mejor magisterio o pedagogía o algo así. Pero luego además también tenías que saber tú para qué puedes servir para ese proyecto, si de verdad lo que se necesita pues encaja tu perfil. Sí. Y yo creo que el que así más podía adaptarse a mí y yo podía adaptarme a él, que también era lo importante, era en África, porque casi todos también además eran en América Y al Latina. final has seleccionado el proyecto de Fundación Recover y ¿nos quieres explicar un poco cuál era el objetivo del estudio, qué has hecho? Pues me llamó mucho la atención que fuera en un hospital, porque pues, también es un ámbito como que a mí me gusta, siempre me ha llamado la atención, pero yo no soy sanitaria, al menos de momento. Claro. Y entonces se podía adaptar a lo que yo podía dar, porque se basaba en entrevistas, es una medición de impacto que se basaba en entrevistas a las personas, a los usuarios de los hospitales. Y a mí me pareció súper interesante, porque realmente cada vez que vas a un país ya puedes ver todos los monumentos o comer toda la comida, pero cuando de verdad lo conoces es hablando con la gente, conociendo, viendo la cultura, que eso era pues, lo que más me interesaba, es una pasada. De las encuestas, que yo sé que todavía no están terminadas, pero las encuestas sí, pero la parte de análisis no. Pero ¿qué conclusiones así de primera puedes sacar? Pues en general, por esto que te digo, porque aparte de las encuestas de bueno, malo, sí, no, la gente luego te contaba un montón de cosas de cómo vivían pues su día a día, de pues llevo aquí en el médico 3 horas y todo esto es lo que he tenido que hacer, lo que me ha pasado. Entonces, y bueno, y luego además que yo también pues podía verlo. Ahí los hospitales, he estado en 5, pues son muy diferentes entre sí. Y sobre todo el factor que los diferencia es cuánto cuesten. Los que están bien limpios son muy caros y muy poco accesibles, y los que están más al acceso de la mayoría pues son un poco desastre, en el sentido de que pues no hay mucha limpieza y faltan materiales básicos como mosquiteras o cosas así, entonces se ve un poco de más precariedad. Y lo más interesante es que hay personas que la perciben, esa precariedad, pero hay otras personas que no, que les parece que eso está bien. Es normal, será su realidad de todos los días. Claro, eso es a mí un poco lo que más me chocaba, porque yo podía ver que no estaba limpio, y en cambio en la entrevista dicen que sí, que está limpio. Entonces ha sido muy curioso, por así decirlo. Sé que todavía no han analizado los datos, pero ¿tú crees que las personas estaban más satisfechas con los centros públicos o con los privados? ¿O había diferencias? Pues en general, sobre todo el servicio era bastante parecido. O sea, todo el mundo, creo que absolutamente nadie de las más de 200 encuestas que hicimos dijo que no hubiera sido útil. O sea, se curaban, o al menos ellos percibían que habían recibido una buena asistencia médica.
las diferencias, si estaban a gusto o a disgusto, era un poco más pues eso, las condiciones de la sala, la sociedad en la que se encontraba y si era caro o no. Entonces, en los hospitales públicos pues sí que había mucha queja de eso, de la sociedad y tal, incluso público en este caso no significa que fuera más barato. Entonces, la gente estaba más satisfecha en los hospitales privados porque los privados independientes eran muy caros, pero también tenían mucha más calidad. Y luego estaban los privados que tenían financiación de ONGs que no eran de Camerún, que eran externos. Y en ese caso también estaban muy satisfechos porque había calidad y además no costaba tanto como los otros privados. Sí, y en relación ahora al centro de salud de Insol África, ¿cómo lo describirías así cuando entraste por primera vez? ¿Qué te ha parecido? Pues es un centro de salud muy parecido a lo que yo estoy acostumbrada. Aquí en España. Sí, aquí en España. Es un sitio muy bonito, además es como que está ahí cuidado, tienen pues palmeritas en la entrada, está recién pintado y es como muy agradable al principio y luego que parece una tontería pero está limpio, los suelos no están llenos de bichos ni las paredes, entonces parece una tontería pero ya llama mucho la atención y que los enfermos pues igual no están en una condición de sucios, sin tener sábanas en la cama y con un cubo de a saber qué han echado ahí al lado de la cama con el olor, que he apreciado un montón entrar en un sitio y que no huela mal. En Insol África y además la gente lo apreciaba un montón, que estaba limpio, que era agradable, sobre todo el trato con el personal era como muy cercano. Ahí no tienen, o sea, yo lo que he visto también en otros hospitales y en general es que no tienen ese concepto de tratar al cliente como si tuviera toda la razón del mundo, entonces pues simplemente pues pasabas y venga tal y ni te miraban a los ojos cuando te estaban preguntando algo y en Insol África se trabajaba mucho el trato cercano, que el paciente se sienta acogido y a gusto. Una forma más humanizada de... Sí. Bien. ¿Y fue tu primera vez en África? ¿O... Sí. La verdad es que he viajado muy poco y ha sido como un cambio totalmente diferente. Irme a un país en medio de África. Todos los estereotipos que... Todos los posibles y los miedos también, porque al final te vas a ir y la gente te empieza a decir, bueno, los bichos, bueno, los animales, bueno, las enfermedades, bueno, la comida. Y así lo que destacarías de esta experiencia. Pues sobre todo haber conocido a la gente que he conocido, sobre todo principalmente los que trabajaban en el hospital, te das cuenta de que es gente muy formada, con las ideas muy claras, que saben de un montón de cosas, que había conversaciones en las que yo decía, wow, yo aquí no pinto nada, no puedo ni siquiera contestar a lo que me estás preguntando. Y gente que le gustaba aprender un montón y eso de cara a la sanidad está muy bien porque no te quedabas en, bueno, pues soy enfermero y ya está, pues querías además hacer un cursillo para maternidad, o sea, nadie con el que hablé estaba a gusto y ya está. Y si era pues el del laboratorio, pues quería hacer un máster en citología, o sea, como que todo el mundo era muy inquieto. Y eso la verdad es que me sorprendió bastante porque pues a mí me habían dicho es un pueblo de Camerún que principalmente son pescadores y nada, incluso los propios pescadores pues querían viajar, eso me impactó un montón y me gustó un montón. Gracias a eso pues te acercas un poco más a la gente y haces amigos y esa es la experiencia que me lleva. Muy bien. Y ahora que ya tienes una idea más, bueno, yo creo que más estructurada de cómo está la sanidad en África, bueno, en Camerún, en Kribi particularmente, ¿cómo valoras el trabajo de Recover, que también ya nos conoces mejor, y cómo lo valoran también los hospitales con los cuales colaboramos? En este caso sería solamente Insol África, que has visitado, pero ¿qué percepción tienes? Pues en Insol África al menos, bueno, en general montar un hospital, contratar gente, conseguir material, pues es una cosa que desde abajo pues es muy difícil de hacer. Entonces yo creo que al menos Insol África nació un poco de haber conocido otros hospitales y ver que había algo que no estaba bien, algo que faltaba, o sea, como que no te ibas a conformar con lo que hay sabiendo que puede estar mejor.
Entonces, sí que es verdad que ahora, después de un año, y seguramente para el año que viene, ese es el objetivo, que sea totalmente autogestionado y sostenible. Y yo creo que lo que hace Recover es esa ayuda principal que sin eso luego no podía existir todo el hospital a lo largo de los años, que va a seguir solo. Pero entre Insol África y el resto de los hospitales yo creo que sí que hay una diferencia de calidad. O sea, yo en ocasiones me sentía incluso más a gusto que en el centro de salud de mi pueblo, aunque solo sea por el trato que tenías. Yo veía que era como mucho más cercano que el médico que te llama en un grito, te pasa tal, te hace la receta y hasta luego. Era otra cosa, te sentías de verdad cuidado, ya no solo curado, sino cuidado. Y eso, no sé. Entonces, deduzco que volverías. Pues sí, claro que sí. Aunque solo sea porque ya está la gente de allí ya diciéndome, bueno, ¿y para cuándo vuelves? Y yo, pues no lo sé. Pero sí, la verdad es que me encantaría. Y además colaborando con proyectos así, porque es que se ve que en muy poco periodo de tiempo crecen un montón, o sea, se desarrollan un montón, y sobre todo porque la gente le pone muchas ganas, porque este tipo de proyectos al final se agradecen porque son un cambio muy significativo en la vida de la gente. ¿Verdad? Alejandra, muchas gracias, que fue un placer. A vosotros. Y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.